Vamos a ir lento para Vamos, dar vamos tiempo entonces por a si comenzar y quieren unirse. Además, eh, es una reunión bien condensada, así es que hay que ir despacio para que se nos quede fijo todo. Eh, Muy divina noche para todos. Esta sesión es la segunda parte de la luz y el pecado original. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos infunda para que tengamos una sesión que sea para su gloria. En la sesión pasada, eh, a través de 2 sesiones, terminamos la primera parte, que digamos que es como la introducción y que nos hace tener la panorámica de todo lo que el tema tiene que ver. Y lo hicimos a través de pequeñas lecturas que vimos en unas diapositivas, trayendo quizás como un resumen de todo eso, porque fueron unas lecturas muy bellas, digamos, llenas de amor del Señor y llenas de los cómo es que Él opera, ¿verdad? Entonces, el tema trata de la relación del hombre con Dios, lo que el hombre pierde con haberse separado de Él a través del pecado original. Eso en las lecturas nos va sorprendiendo el Señor, porque aunque algunos ya lo conocían o lo conocíamos, el Señor también tiene rupturas y tiene sufrimientos por esa ruptura. Y Él nos va explicando el por qué. Entonces, digamos que brevemente el Señor nos decía de que cuando Él creó a Adán, se dio todo de amor y que rebalsó, digamos, de amor en lo que a criatura cabe, ¿verdad? Y que puso muchas cosas de Él en el hombre. Y dentro de esas cosas que Él puso, nos dice que su divina voluntad es luz y que entonces Él se comunica con el hombre, no solo porque le dio la palabra, porque nos dice, ¿verdad? La Trinidad no se comunicaba, pero yo hice la creación con la palabra y eso es lo que puse también en ustedes. Entonces nos dice que nuestra habla tiene un significado para Dios en particular. Vemos que todo lo que el Señor va poniendo en nosotros tiene un fin en Él. Y entonces nuestra habla no es para que solo nos comuniquemos entre nosotros, sino que es para que nos comuniquemos con Él. Y además nos dice que Él nos puso parte de su luz y lo llama filamentos. Y dice al principio que ese rebalse de amor que Él tuvo para crear al hombre hizo también corrientes de amor que fue poniendo en el hombre. Y dice que no hay partícula de nosotros, no hay pedacito de nosotros que no tenga esas corrientes de comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que fuimos hechos para comunicarnos con Dios. Así que nuevamente vemos cómo estamos hechos en función de Dios, pero no como esclavos, no como marionetas. Ya vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Entonces, él pone esas corrientes y explica que son como filamentos. Esos filamentos se van haciendo a medida que vamos haciendo actos en la divina voluntad.
O sea, esos filamentos los perdió Adán. Y a eso él le dice que perdió la unidad con la luz. O sea, ya no es una cosa así con Dios, ¿verdad? Que se daba a través de la luz, era, que tiene una cualidad que es indivisible, pero realmente con el hombre, por eso es que él dice que se desgarró, se desgajó el hombre de Dios, y pues en ese desgarro le deja herida a Dios y pues le queda herida al hombre. Y la relación hombre-Dios queda perdida y no se, y a través de los años, Dios pues al irnos revelando en la Biblia cómo se fue relacionando, poco a poco Él fue construyendo hasta su venida parte de esa relación, pero no iba a ser total, sino que, y por eso nos dice que eh, iba a haber algo que no nos iba a poder decir porque no lo íbamos a poder entender, pero que eh, deja abierta el escenario diciendo como que va a haber más, ¿verdad? Y entonces todo eso que él hizo en la historia de la salvación no fue suficiente. No, no es porque él fuera insuficiente, sino que él lo fue haciendo poco a poco a medida que el hombre iba caminando. Entonces, es la divina voluntad, o sea, si se rompió la luz con el pecado original, luz tiene que ser sustituido. Y es por eso que tiene que venir Dios y hombre, para que pueda sustituirnos esa luz. Entonces, la forma de sustituirla nos dice en estas lecturas que son esos filamentos y que esos filamentos se van dando a través de los actos que va haciendo el hombre, para que mientras más actos, más filamentos, entonces mientras más luz, más plena luz vamos a tener como la que tiene él, que al final es que seamos como en el origen, en imagen y semejanza como era Adán, o sea, con esa luz plena con que fuimos creados. Y entonces las lecturas nos van mostrando que Adán no solo, no solo fue que se separó, sino que a Dios lo dejó sin completar su plan, y aunque la creación fue perfecta, el efecto de la creación, que era esa compañía del hombre con Dios, no se tuvo. Entonces el Señor dice que su creación es incompleta porque le falta eh, el un pincelazo, y él dice que una pintura en donde falta un pincelazo no está hecha, ¿verdad? Entonces ese pincelazo somos nosotros presentes ante él. Y entonces nos va diciendo en las lecturas que fuimos revisando que la redención no era suficiente, porque el haber perdido esa parte de la luz, nosotros ya no podíamos ver a la divinidad, nosotros ya no podíamos ser semejantes, y que, sin embargo, a pesar de la redención, esa capacidad de ver la luz no logró él restituírnosla, y que la vamos a ver hasta en el juicio, dice en el libro de Cielo, ¿verdad? Entonces, nos dice también que la forma de ir restituyendo la luz es a través de nuestros actos. Y se lo dice a Luisa porque le permite ver, Luisa por ser cabeza de misión, le permite ver la luz de Jesús, que es la luz de la divinidad, que lo traspasa todo, que lo envuelve todo, pero que ve unos espacios vacíos. Y ahí el Señor aclara que esos espacios vacíos no es que falte luz, sino que es como que faltan filamentos para llenar de más luz esos huecos.
porque le dice claramente a Luisa, el, la tiniebla no puede estar en Dios, porque la tiniebla es el pecado. Entonces, estas luces que no están tan potentes, pero es luz, pero no está tan potente. Ahí falta lo que nosotros tenemos que poner y es lo que nos dice el catecismo, ¿verdad? Que tenemos que hacer sus estados y vivir sus milagros y no, sus misterios y sus estados para poder completar. Y ese completar es llenar esos vacíos que para que Dios tenga toda la gloria, toda la iluminación completa como Él la debe de tener, ¿verdad? Y entonces nos va diciendo también en esas lecturas que revisamos que la forma como el hombre puede ir sustituyendo esa luz es precisamente a través de los actos, pero no solo de los actos, sino que también las verdades eh, tienen efecto de ser soles y de ir creando luz. Entonces, la relación con Dios se va eh, restaurando, digamos, hasta hoy que se viva en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque la divina voluntad, que es la luz, es el mecanismo como se vuelve a restablecer esa unión con Dios. Y la luz, además, es, digamos, como la supercarretera donde el Señor comunica todo lo que tiene, todo lo que es, sus atributos y se los pasa al hombre para que los actos del hombre se ejecuten con esos atributos y puedan ser actos divinos. Y así, en esa supercarretera de la luz, los filamentos se comunican con la luz del Señor, se unen, digamos, ¿verdad? Y ya es posible que exista no solo la reparación, sino que también el devolverle al Señor todo lo que hizo, todo la gloria que Él eh, merece, ¿verdad? Todo lo que no hicimos, todas las generaciones por, por, por ser tan desgraciados, eh, por ser tan eh, poco, tan rebeldes, digamos, por ser tan rebeldes con Dios, ¿verdad? De habernos separado tanto y llegado a estos tiempos donde Él dice que nosotros ya estamos plenos para entender, pero también ese pleno para entender, veíamos en el grupo de ayer, ¿verdad? Que ese pleno para entender también era pleno en soberbia y que eso pues ha afectado tanto que Él ha hecho todo y la redención y su resurrección nos ha dado tanto, pero está como ahí colgado, que como nosotros seguimos en nuestro afán de voluntad humana, no, no, no habíamos encajado. Eh, Además, no íbamos a encajar porque para encajar se necesita la luz, se necesita la divina voluntad para restaurar esa relación, ¿verdad? No sé si quieren comentar algo o agregar algo, porque pues eran como, como 10 lecturas y, pues puede hacer que falte algo que sea interesante para ustedes que no han mencionado. Y así restituyendo, ¿verdad? Esa relación a través de la luz, el hombre se vuelve imagen y semejanza y por lo tanto es capaz de darle a Dios lo que te Dios.
porque el hombre eh, va al insertarse en la luz, va, va haciendo lo que Dios quiere y entonces el hombre se va divinizando, ¿verdad? Entonces, en las lecturas vimos de que Dios ha hecho pues casi todo lo que a nosotros nos toca es creer y que por lo tanto todos nuestros actos están hechos en la divina voluntad y que vamos operando tal como Dios quiere, porque Él dice que lo hace también poco a poco, no lo hace eh, de forma súbita, ¿verdad? Entonces, y el hecho de que no veamos esas aureolas que, esa luz que deberíamos demostrar, Él lo dice claro en en la lectura del libro 16 de que no vamos a ser capaces de ver la luz. Entonces entendemos de que no porque no nos veamos la luz, signifique que no estamos avanzando en la divina voluntad. Y en una de las lecturas, el Señor dice que Él nos está restituyendo la luz y el vestido de luz que perdió Adán. Y ese vestido de luz tiene espejitos. Esos espejitos reflejan la cara de Jesús. Mientras más espejitos tengamos, más caras de Jesús vamos a tener en nosotros. O sea, más vida divina estamos construyendo. Y que mientras más espejitos tengamos, estamos mostrando que tenemos más vida en la divina voluntad. Claro, ese vestido como es de luz, ya dice él de que no lo pudo, no nos pudo, es lo único que no nos pudo restituir de todo lo que él hizo, que pudiéramos eh, ver la luz de la divinidad en esta vida, ¿verdad? Y por supuesto, el Señor hace sus maravillas. Habrá personas que él tal vez diga que sí, o sea, no estamos diciendo con absolutismo, es lo que él dice, ¿verdad? Que él no nos pudo restituir, pero él tendrá personas, igual que como sucedió con Luisa, ¿verdad? Porque Luisa bien claramente nos dice en las lecturas, veo en Jesús que su luz, y todo eso, ¿verdad? Nadie dice que no pueda haber alguien como Lisa, pero lo que quiero enfatizar es que el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no estamos y que no nos pongamos pues, eh, tristes por eso, que creamos que todavía nos falta enormidad, ¿verdad? Vamos en el camino que el Señor nos está poniendo y con lo que el Señor quiere y sabiendo y estando consciente que de fábrica el Señor ya nos puso todo lo que necesitamos para poder obrar con Él en la divina voluntad. No es cuestión de que quién soy yo y que no tengo, no por soberbia, sino que con la humildad de saber que nuestro Creador nos puso eh, todo lo que iba a hacer cuando hizo a Adán. Y lo dice en estas lecturas que revisamos, ¿verdad? Y que entonces nosotros tenemos en germen las cosas que Él puso con Adán. ¿Por qué las tenemos todavía? Porque hay un gran principio de cómo opera Dios. Y ese principio es que Dios no quita lo que da. Y como todos, como almas, estábamos en el tiempo de Adán, cuando hizo Adán, como hizo Adán, hizo todas nuestras almas. Y claro, la luz no es del cuerpo, la luz es del espíritu, porque Dios es espíritu. Nuestro espíritu es la parte eh, que tenemos para relacionarnos con, con Dios. Y nuestro cuerpo, pues, es el velo del alma.
el alma es la que moviliza nuestro cuerpo, Certificado de ¿verdad? IA. En 28 días, última llamada. Obtén tu certificado de IA. Bueno, entonces, hecho digamos, este resumen. Ah, Mirta, sí. Lupita, mientras ibas hablando, estaba creando en mi imaginación muchas imágenes y, y me acordé en alguna lectura que Jesús dice eh, que su luz está velada en su humanidad, ¿sí? O sea, nadie podía ver esa luz porque si él dejaba ver esa luz, pues entonces daba miedo, ¿sí? Algo así era lo que decía esa lectura. Sí, Quiere decir entonces, quiere decir que si nosotros somos imagen y semejanza de Dios y estamos en este camino y esos filamentos que tú hablas, ¿verdad? Que se van, pues son más luces y más luces y más luces, pues también en nuestra humanidad va a quedar velada esa luz, ¿sí? Porque somos imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Cuando único se va a ver esas luces cuando nuestros cuerpos sean gloriosos, tal y como le pasó a Jesús. Después que resucitó fue que realmente se pudo ver esa luz. Así lo sí, puedo entender yo. sí, así lo dice en las lecturas que revisamos, ¿verdad? Él dice que a duras, no dice a duras penas, ¿verdad? Pero él dice, eh, mi luz estaba velada y así, relámpagos sacaba. Y me imagino que esos relámpagos es, por ejemplo, la transfiguración, ¿verdad? Esos momentos especiales, eh, excepto pues la resurrección, porque ya allí, ya ese hombre Dios se convierte en el Dios hombre, ¿verdad? De ahí en adelante es Dios hombre, ya no es hombre Dios. Si pudiéramos hacer ese parangón, ¿verdad? Porque ya la luz ya no se le quita, ya está Ujú. glorificado, entonces allí ya está completamente, Dios es el que trasluce en ese cuerpo. Entonces, dice ciertamente eso, Mirta, y lo que tú comentas, gracias por recalcarlo, porque entonces es como nosotros no vamos a, a vernos esa luz, ¿verdad? Y por lo tanto no nos, no nos tiene que indicar que no vamos por buen camino, ¿verdad? Al Sí. contrario, este estamos viviendo lo que el Señor vivió en la tierra, que es, si acaso algún fogonazo no puede hacer que nos salga, ¿verdad? Sí, Leti. Un comentario nomás, Lupita, en la lectura, no me acuerdo cuáles de los estaba viendo en María Valtorta. Estaba tratando de recordarme cuál de las que estaba platicando de ¿cómo se llama? Del Evangelio, como fue revelado, cuando él dice revive a la hija de Jairo, cuando llegan creo que los apóstoles, los que estaban siguiendo a los seguidores de Juan, dice, pregúntenle a ella, que ella es la que había revivido, y la niña dice, lo estoy viendo a él, dice, pero cuando estaba, que me llama que regrese a la vida, dice, lo vi con una luz, dice, y una hermosura, dice, que no la tiene ahorita. Dije, oh, ahorita que estaban ustedes diciendo que entonces como espiritualmente o sea, sí se dejaba ver espiritualmente cuando iba a revivirlos a ellos, ¿no? Sí. Ujú, Esto también lo explica en otra lectura en María ujú. Valtorta, Sí, que ahí fue creo que donde. va a estar en las que nos falta leer. Ah, ok. Él explica cómo procedió con ellos, porque dice que Mm. él se conectaba con Dios Padre, Sí. explicando que su resurrección es distinta a todo eso que Ujú. hizo, porque su resurrección es Él el que operó en él mismo, o sea, ese es el milagrazo, ¿verdad? Oh, Milagro sí. de milagros. Mientras que en nosotros dice que Él era con el Padre que se Cuando, relacionaba.
cuando los volvió a la vida en ese entonces. Ujú, ujú. Pasa como cuando dice la niña que ella lo vio con una luz Ajá, y ajá. hermosísimo, dice, cuando estaba ahí en el otro lado, dice, hermosísimo que estaba, dice, ahorita lo veo, dice, es el mismo, pero no tenía la belleza y la luz que tenía como en ese momento cuando le está llamando que regrese. Sí. Sí, 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 sí. Ujú. Y vaya que a la niña le permitió y, y Lázaro no se recordó de nada, ¿verdad? Porque él mismo le Oh, sí. preguntó qué había sentido y Lázaro dijo que no recordaba nada, ¿verdad? Que Así no, que el oh, Señor opera en cada alma como diferente, cada ¿verdad? alma necesita y ahí nos damos cuenta, o sea que Mm. todos somos distintos y únicos para el Señor. Vamos a leer la 18:13 de noviembre 12 de 1925. Dice el número 2, dice, hija mía, sé atenta en hacer tus actos en mi voluntad. Tú debes saber que quien es llamado como cabeza de una misión, cuanto más se encierra del bien perteneciente a esa misión, tanto más bien podrá comunicar a los demás. Esos bienes serán como tantas semillas que prestará a los demás, a fin de que quien tenga la fortuna de querer adquirir esos gérmenes, se volverá poseedor de la cosecha de esas semillas. Esto sucedió en Adán, que siendo el primer hombre fue constituido cabeza de todas las generaciones, y siendo él la cabeza, se volvía necesario que debía poseer los gérmenes para poder dar a los demás lo que es necesario para el desarrollo de la vida humana. Si luego estos gérmenes han sido agrandados, explicados, más conocidos según la buena voluntad de las generaciones siguientes, por la capacidad de aplicación que han hecho sobre aquellos mismos gérmenes. Pero Adán los tenía todos en sí, y se puede decir que todo viene de él. Así que se puede decir que al ser creado por Dios, fue dotado de todas las ciencias. Lo que los demás aprenden con tantas fatigas, él lo poseía como don en modo sorprendente. Así que poseía el conocimiento de todas las cosas de esta tierra. Tenía la ciencia de todas las plantas, de todas las hierbas, la virtud que cada una de ellas contenía. Tenía la ciencia de todas las especies animales y de cómo debía usar de ellos. Tenía la ciencia de la música, del canto, de la escritura, de la medicina, en suma, de todo. Y si las generaciones poseen cada una su ciencia especial, Adán las poseía todas. Ve entonces que quien debe ser cabeza es necesario que encierre en sí todo el bien que debe participar a los demás. ¿Continúa, Lupita? Dice, Bueno, ok, poquito. podemos comentar aquí, ¿verdad? Gracias. Sí, Podemos comentar aquí lo que en las otras lecturas nos dijo un poco más en breve, sí. que eh, aquí solo nos está hablando de Adán, todavía no nos ha dicho que ahí estuvimos todos, ¿verdad? Pero Adán tuvo todo y lo tenía en germen, porque tenía que pasar la prueba para que de germen pasara ya a ser planta, digamos, Ujú, para que lo tuviera en totalidad. Y se le quedó en germen porque no pasó la prueba. Y así de germen en Adán, pues fue evolucionando la sociedad, digamos, fue evolucionando la humanidad, de manera que ustedes ven que todas estas cosas que está diciendo que él tenía, o sea, casi podemos decir que era arquitecto, era pintor, era médico, era músico. cantante, todo lo que nos está diciendo aquí,
Por eso es que hasta le puso los nombres a los animales porque entendía qué era cada animal y qué hacía cada animal. O sea, que era veterinario, ¿verdad? O sea, Sí. todo eso que nos está diciendo que Adán era, lo fuimos perdiendo. Y entre paréntesis, creo que ya les he comentado que hay unos arqueólogos que están diciendo que las razas primitivas eran más inteligentes que nosotros ahora, ¿verdad? Y esta es la explicación, o sea que las razas primitivas, por decir así, los primeros pobladores dejaron muchas cosas que se están encontrando ahora y que claro, dan otras explicaciones, pero se debe a que estas civilizaciones tenían más fresquito lo que Adán y todos ellos, porque acuérdense que Adán, ya no me acuerdo si vivió 700 años o 400 años, no me recuerdo, pero estuvo con, con muchas generaciones iniciales y pues aunque perdió de lo que conocía, perdió tanta cosa, pero lo que, imagínense, de todo lo que él sabía, que haya perdido mucho, siempre es enormidad para lo que sabemos nosotros ahora, ¿verdad? Entonces, mientras más cercanos estaban a Dios, las generaciones, más conocían. Así es que eh, no, y dice, ¿verdad? Adán poseía todo, y eso que todavía estaba en germen, porque era cabeza de misión y tenía que haber eh, pasado la prueba y superádola, ¿verdad? Entonces ahí fue el quiebre. Nada más algo que me vino a la mente en este momento, pues es que el conocimiento que Adán tiene es un conocimiento infuso, dado precisamente por el tiempo que vivió en la divina voluntad y que por eso supera en todo ámbito nuestros conocimientos que son ya parciales y contenidos a partir del esfuerzo. Cualquiera de nosotros tuvo que esforzarse por aprender a hablar, aunque en nosotros ya teníamos la capacidad para hablar, el potencial para hablar. Porque si no tuviésemos el potencial para hablar, por ejemplo, no podríamos hacerlo en este momento. Y a eso, de esa manera yo entiendo esto de poseer en germen. Todos, desde el bebé más pequeñito, un nonato incluso, ya tiene en germen todas estas capacidades, pero necesita la experiencia, el esfuerzo, la aplicación, fijar su atención, escuchar a su mamá, a su papá, imitar, balbucear, ir aprendiendo el dominio sobre sus cuerdas bucales, etcétera. Y lo mismo con caminar, lo mismo con hacer cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Montar en bicicleta, jugar algún juego. A diferencia de todos estos ejemplos del bebé, pues Adán ya nació con todos estos conocimientos en sí. Ya no tuvo que desarrollarlos, ¿no? Pero al momento en el que sale de la divina voluntad, pues se queda con toda esta potencialidad reprimida o comprimida o como comentabas tú, ¿no? Perdida, porque ya no lo puede hacer en conexión, como hablabas de los filamentos, con el Padre. Y nos lo dice claramente el libro de cielo, que cualquier obra que no está hecha en concordancia con su voluntad, así sea una obra buena, una obra piadosa, no va, no va a tener, o sea, no tiene los efectos, ¿no? No resulta bondadosa, porque tiene que estar Solo tiene los efectos, no lo posee. exactamente, solo tiene los efectos, no los posee. Ujú, ujú. Y Entonces, pues aquí, nada más hacer este comentario, ¿no? De cómo entiendo yo esto de tener en sí, germen, eh, como con un bebé, y de que se necesita esta conexión, este filamento, esta unión con el Padre, que en su momento Jesús lo demuestra al hacer
estos milagros de resurrección de la hija de Jairo, Lázaro, etcétera, pero que en el momento en que él hace su propia resurrección, que él actúa su propia resurrección, que él vuelve a tomar su vida, como él mismo lo dijo, doy mi vida porque tengo el poder para entregar, para darla y para tomarla. En ese momento ya se convierte él en el Dios hombre, ¿no? Como tú Ujú, comentabas. ujú, ujú. Gracias. Gracias. Exactamente, ¿verdad? Y es el ejemplo del bebé. Ahora, aquí nos dice algo adicional a lo que tú mencionabas. O sea que Adán lo tuvo porque iba a ser cabeza de las generaciones. No solo porque estaba infundido, ¿verdad? Sino que el oficio que iba a tener Adán era el ser cabeza de todas las generaciones. O sea que lo que Luisa fue para nosotros en esta época era lo que Adán tenía que haber hecho, ¿verdad? Y por eso saber tanto. De manera que hasta ver Luisa cómo era, ¿verdad? Ya frente a frente, porque ella escribe con toda la humildad y la sencillez, así que no trasluce ella, sino que trasluce el Señor. No, lo que pasa es que Mario dijo algo muy importante porque eh, quizás en alguna otra lectura, no sé si en esta que tú vas a dar, pues la vamos a leer o no, pero habla del injerto divino. O sea, Adán perdió ese injerto divino. Y eso está en el volumen 18 o 17, precisamente. O sea, habla de que él crecía en la semejanza de su creador, etcétera. Pero entonces dice, después que pecó, dice, y a pesar de que lloró su culpa y no pecó más, pudo hacer mi voluntad, pero no poseerla, lo que Lupita está diciendo. O sea, que es Jesús confirmando todo esto que ustedes están hablando, porque faltaba el divino ofendido que debía formar el nuevo injerto divino entre la criatura y el creador. O sea, que por eso era que él no podía, él podía hacer actos, pero no los podía hacer, digamos, poseyendo esa divina voluntad porque ya la había perdido, entonces tenía que venir Jesús para formar ese nuevo injerto. Y O entonces, sea que esa luz se rompió, ¿verdad? Y exacto. entonces ya no podía pasar nada en esa supercarretera. Ujú. Y entonces en la 1824 habla de que la voluntad humana sustraída de su creador forma la polilla. Ya que estamos hablando de los gérmenes, pues la voluntad humana forma la polilla de ese árbol. Se lo Y come. exactamente, entonces dice, sustraída de su creador, formó la polilla en la raíz del árbol de todas las generaciones. ¿Sí? Y como puede ser que encontremos estas lecturas aquí, Ok. ahí nos los complementas en el camino, ¿verdad? Nos lo comentas más. Entonces, gracias, Mirta, gracias, sí. Eh, Solo el detalle del Señor, ¿verdad? De que nos habla como agricultor, todo lo compara eh, entre planta, germen, semilla y todo, frutos, todo para que lo comprendamos más simplemente, ¿verdad? Así que muchas gracias. Entonces dice, así es de ti, hija mía, cómo te he llamado como cabeza de una misión especial, más que a nuevo Adán. Y no se trata de las ciencias humanas, sino de la ciencia de las ciencias, la cual es mi voluntad. Ciencia toda de cielo, que quiero que encierres en ti todos los gérmenes que mi voluntad contiene. Y por cuantos más actos hagas en ella, y por cuantos más conocimientos adquieras, tantos más rayos de luz pondrás al sol de mi voluntad. Y así, habiendo mayor plenitud de luz, más se podrá difundir para bien de las generaciones. De modo que tocadas por la plenitud de la luz, podrán conocer con más claridad el bien que contiene mi voluntad, qué significa vivir en ella y el gran bien con el cual quedan enriquecidas. Sucederá como sucede con el sol, que como posee tanta plenitud de luz, puede con facilidad tomar como un
en un puño toda la tierra, calentarla, iluminarla y fecundarla, de modo que todos pueden conocer quién más, quién menos, el bien que hace. Aquí es bondad de bondades lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y nos confirma también. Imagínense que estaba hablando Mario, eh, complementando lo de las ciencias, ¿verdad? Y lo que vamos sabiendo. Pero aquí él califica que hay una ciencia de todas las ciencias. Y entiendo que está diciendo que supera todas las ciencias humanas. Sí, Y él dice aquí claramente, ¿verdad? La cual es mi voluntad. Por eso el libro de cielo se llama libro de cielo. No, no es libro del cielo, sino que libro de cielo, del cielo. porque es la ciencia de cielo la que trae el libro de la, el libro de la divina voluntad, el libro de cielo. De ahí entendemos por qué el título es así. Y además nos está confirmando dos cosas, porque dice que esa luz la vamos a tener cuantos más actos hagamos y cuantos más conocimientos adquiera. De los actos entendemos, pero de los conocimientos vamos a hacer un remarque porque a veces no lo entendemos. Los conocimientos vienen de las verdades, pero la verdad se transforma en conocimiento hasta que de mi vista, de mi oído, pasa de mi intelecto a mi inteligencia. Y eso no pasa porque lo oiga, eso no pasa porque lo vea, eso pasa porque lo leo y lo rumio. Y aquí el que ha dicho que tiene que rumiar no es nadie, es el mismo Jesús el que dice que hay que rumiarlo. Eso quiere decir como la vaca, ¿verdad? Que Sí, tiene la, el zacate en la boca y lo mastica, lo mete en su primer estómago, lo vuelve a regresar, lo vuelve a masticar, lo vuelve a masticar, hasta que va convirtiendo esa grama en una sustancia que ya cuando le llega al estómago, ya le entra la sangre a la vaca. No, la vaca no está teniendo sangre de grama, sino que es la sangre de la vaca. O sea, tanto se ha transformado, igual que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Hoy comimos carne, no es sangre de carne la que tenemos, sino que esa carne se procesa y esa palabra que el Señor usa, que es absorber, que quiere decir que ese conocimiento se transforma tanto en mí mismo que ya es mis mismas proteínas, mi misma sustancia en la que se ha convertido. Entonces, no es porque oigamos, no es porque eh, demos una mirada rápida, es porque hemos leído y hemos rumiado y hemos entendido. Algunos entendemos porque repetimos, otros entendemos porque escribimos, otros entendemos porque hacemos dibujos y el Señor sabe que muchos entendemos con la forma más simple que Él tiene para hablar y son estas parábolas que nos da, ¿verdad? Eso del injerto que nos decía Mirta es una parábola. Cuando nos está ujú, hablando aquí de semilla y de germen, esa es una parábola. Nos está comparando una cosa compleja con las cosas más simples. Entonces, eh, eh, el, lo que quisiéramos destacar aquí es que no se queden solo con estar
oyendo un audio o oyendo un video, allí no se va a fijar en el cerebro. Tiene que ser lectura. Por eso es que ustedes se dan cuenta que les pasamos documentos. El hecho de darles los documentos no es para que tengan algo nuestro, es para que se lea y usemos el mecanismo como eso se aprende del intelecto, o sea, de la razón al intelecto, a la inteligencia, y podamos agarrar de nuevo ese papel y volver a rumiar. Bueno, eh, y aquí entonces él dice que con esos actos y con esos conocimientos vamos a tener más luz. Y esa luz no se va a quedar en mí, sino que esa luz va a ir al sol de la voluntad. Yo entendería aquí que me está diciendo que yo contribuyo a la brillantez de la divina voluntad. O sea, tiene la, la luz que viene de la divinidad, más la luz que estoy poniendo yo. Y lo dice, ¿verdad? Porque entonces dice mayor plenitud de luz. ¿Y para qué va a servir eso de que mi lucecita o lucesota esté a la par de la luz de la divinidad? Que va a haber más luz y al haber mucho más luz, eso se va a poder difundir. Y como eso está en el acto único, estoy reciclando, digamos, esa generación del verbo y ese proceder del Espíritu Santo, de manera que eso sale, esa, esa, esa explosión de luz, digamos, ¿verdad? Sale esa luz capaz de cubrir a toda la eternidad, o sea, el presente, el pasado y el futuro y a todas las generaciones. Y así es que entonces se tiene, se llega a que haya plenitud de luz. Y al haber más plenitud de luz, el bien viene para la humanidad. Porque aquí dice, conoce con más claridad el bien y se sabe qué significa vivir en ella y el gran bien con el cual quedan enriquecidas. Entonces, es, es la luz que pues es la divina voluntad, ¿verdad? Pero si no la tenemos, no hay posibilidades de que se expanda de tal manera que todo lo que estamos haciendo ahora eh, de tremendo contra Dios pueda ser transformado en bien. Y cuando está esa plenitud de luz, nos dice, ¿verdad? Que imagínense con qué facilidad nos lo dice, ¿verdad? Con esa plenitud de luz, con facilidad, puede Mario tomar en un puño la tierra, calentarla, iluminarla y fecundarla. Y uno dice, leyendo esta lectura así nomás, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a tener la capacidad de calentar, iluminar y fecundarla? Pues estamos entendiendo que lo que pasa es que mi luz se une con su luz y las capacidades de la luz son precisamente iluminar, calentar y tiene la virtud generadora, ¿verdad? La capacidad de fecundar. Gracias. Nada más compartir con ustedes el cómo vivo yo precisamente esto que acaba de decir y explicar muy bien Lupita del rumiar, porque no es tanto como una virtud personal, sino es más bien como que el Señor me va recordando, por ejemplo, lo que vimos o lo que acabamos de leer, o así una simple palabrita o algo más sencillo, algún misterio, por ejemplo, del rosario. Y entonces nomás es como
agarrarme de su mano, como seguirlo a él y él me va mostrando, él me va explicando, porque no creo que sea una virtud propia, una virtud personal o la aplicación de un esfuerzo propio, sino más bien es como un dejarse hacer por Dios para que Él nos vaya moldeando, pero sí hay que disponer porque, por ejemplo, puedo estar, le comentaba a Mirta antes de que comenzara la sesión, que a veces estoy lavando los trastes y me quedo hasta una hora lavando los trastes porque mi mente se va, me divago, ¿no? Me pierdo y a veces hasta mi esposa me dice, te tardas mucho, ¿no? Pues es que empiezo a pensar en una cosa y esa cosa me lleva a otra y así, o más bien nuestro Señor me va haciendo pensar en estas cosas y yo nada más me voy dejando, ¿no? Y llevar sin apresurarlo y sin también, como quien dice, sin bajarme o sin imponer mis propias dudas, porque eso es lo que luego a veces yo mismo me lo complico así como de, pero ¿cómo va a ser eso de que la Virgen tenga un hijo, ¿no? O que haya una maternidad virginal. Y pues si yo le impongo esa duda racional, pues ya ahí ya corté toda la reflexión, el giro, la meditación, el rumiar. Más bien necesito, pues nada más así como de, sí, a ver, ¿cómo? A ver, explícamelo, muéstramelo y ya se va manifestando. Gracias. Gracias por compartirlo. Así como dice, ¿verdad? Podrán conocer con más claridad el bien, porque infunde esa luz que nosotros no percibimos. Y Lupita, y ese injerto divino ya está hecho, como dice Mario, es que Jesús está, se está manifestando bien bonito esta noche. Bendito sea Dios por eso, porque Él dijo algo, una palabra muy importante que lo hace recordar. O sea, algo que Él piensa, por ejemplo, pues lo va leyendo después. Y es porque precisamente ya ese injerto está hecho, ya Jesús lo hizo por nosotros y eso, el Espíritu Santo es quien va a derramar, quien va a poner todo eso en el alma que dice, sí, quiero vivir en la divina voluntad. Y Jesús dice, tú lo quieres, ya está hecho. Entonces vamos leyendo el libro de cielo, a veces soñamos cosas, no las entendemos y de momento no hemos leído cierta lectura y llegamos a esa lectura y ¡pum! Lo recordamos. O sea, no lo soñamos, pero realmente estaba ya en nuestra alma y entonces pasó a nuestro intelecto y por lo tanto entonces ya lo podemos recordar y lo podemos rumiar y lo podemos entender porque esa luz ya está ahí. Lo que pasa es que está velada para nosotros porque todavía no hemos estado, ¿verdad? No hemos estado, pues, ese germen todavía no ha, no ha crecido, pero según va creciendo, según esa luz, como tú dices, esos filamentos se van uniendo, pues hay más luz, recordamos más, rumiamos más, entendemos más, comprendemos mejor, podemos unir unas lecturas con otras, ¿sí? A veces una palabra, como dice Mario, nos lleva a otro entendimiento, porque así es como Jesús trabaja, ¿sí? Y eso lo Precioso. dice él también, ¿verdad? Que eh, es otra forma como explica él cómo opera, no otra forma, sino que un- una verdad de él mismo. Y dice que él cuando habla ya ha obrado. Ajá, Entonces así es. eso que tú dices hay que tomarlo con letras enormes. ¿Por qué? Porque quienes estamos aquí, no estamos aquí porque nosotros vinimos. Eso es clarísimo, que él dice, antes que tú nacieras, yo ya te conocía. O sea, estamos aquí porque él confía en lo que ha puesto en nosotros para que nosotros avancemos. Y de eso que ha puesto en nosotros, cuando lo puso, él ya lo había pensado y ya estaba. ¿Y qué está haciendo ahora? Trabajando, trabajando, trabajando cada alma según lo que cada alma va dando.
porque también lo vimos en las lecturas, Él no es Dios de títeres. Él no es el que va a operar en nosotros. Él espera nuestro reaccionar. Y por eso es que ustedes ven que la distancia de lectura en el libro de cielo no es la misma, porque esperaba a Luisa para que Luisa fuera dando, fuera dando, fuera dando, fuera haciendo vida lo que él iba explicando, ¿verdad? Pero él ya había puesto en Luisa lo que se iba a necesitar. Su palabra viene después. Y eso hay que confiarlo. O sea, si yo siento que no he avanzado, no tengo nada, solo hay que hacer lo que él dice, ¿verdad? Disponernos, conocerlo, llegarlo a amar, hacerlo vida. Y a él, como dijo Mirta hace un ratito, él dice, el alma solo me dice que sí quiere vivir en mi voluntad. Y yo ya puse, por no decir, yo les he puesto desde antes, porque se fijan en las lecturas en las lecturas que vimos hace poquito. Todo, se me olvidó comentarles algo que me impresionó. Todos los verbos de Adán están en pasado. Adán tenía, Adán podía, Adán conocía, Adán sabía. O sea, se rompió, eso quedó allá. Bueno, nada más concluyendo o bueno, aumentando lo que acabas de decir o comentando precisamente, Lupita, que todo lo que llego a comprender de la divina voluntad en realidad no es algo nuevo, será nuevo para mí, pero es recordar lo que Adán ya sabía. Es como ir completando un rompecabezas y las piezas se me van dando, pero Adán tiene la caja del rompecabezas. Ya ves que en la caja del rompecabezas, ahí se ve el rompecabezas completo, la imagen El dibujo completa, completo. el dibujo completo, porque si no tienes el dibujo completo, pues no puedes ir armando las piececitas de una por una. Y como Jesús, él sí tiene el dibujo completo, por eso nos va él mostrando conforme nosotros vamos integrando, porque sí es muy importante esto de ponerlo en práctica, porque muchas de las cosas, muchos de pues sí, de los conceptos, las palabras que Jesús nos transmite, no se pueden comunicar como palabras, como conceptos, como tratados, como teoría. Se tienen que vivir para poder entender exactamente de qué está hablando Jesús, de qué manera le mostró a Adán pues todas las propiedades, todas las virtudes de toda la creación. Mm. Ciertamente, este, hay que cumplir ese ciclo que nos dice a nosotros de lo que hay que ir haciendo, ¿verdad? Porque eh, no hay avance mientras no hacemos la parte que nos va tocando en cada lectura. No es ni siquiera en cada capítulo o en cada libro, es casi en cada párrafo, porque hay párrafos que tienen 7, 10 y pico de más verdades que uno puede encontrar y vuelve a leer y vuelve a encontrar más, ¿verdad? Ujú. El bien que hace con llevar su luz a todos, pero si el sol en lo alto de su esfera fuera pobre de luz, no podría la luz que desciende a lo bajo iluminar plenamente toda la tierra, a lo más a una pequeña parte de la tierra que girara más cercana al sol. Y si al sol que debía iluminar naturalmente a la tierra, le di tal plenitud de luz para el bien de todas las generaciones, mucho más quiero llenar de plenitud de luz el sol de mi voluntad, que debe iluminar las almas, calentarlas y poner en ellas la fecundidad del germen de la santidad divina. Ahora,
Así como elegí a Adán como cabeza, así como elegí un punto del cielo donde fijar el centro del sol que debía iluminar a la tierra, así te he elegido a ti como centro del sol de mi voluntad. Y debe ser tanta la plenitud de la luz que todos podrán gozar y ser investidos por esta luz, y hacerla cada uno como una cosa propia. Por eso se necesitan tus actos completos en mi voluntad y los conocimientos que yo te voy manifestando para formar la plenitud de esta luz. Ahí nos quedamos. Ujú. Interesante, Sí, así mismo. porque ¿cómo describe él la plenitud de la luz? Él no dice que la plenitud de la luz es porque él es el que está ahí. Él está diciendo que esa plenitud de la luz se da porque como sol, también nosotros contribuimos a esa luz. Dice aquí que te he elegido a ti, le dice a Luisa, ¿verdad? Como centro del sol de mi voluntad. Y debe ser tanta la plenitud de la luz para que todos puedan gozar y ser investidos de esa luz y que se pueda cada uno hacer la cosa propia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la criatura? Los actos completos y los conocimientos. ¿Y eso a qué lleva? A formar la plenitud de esta luz. O sea, otra vez nos está diciendo que el Señor necesita de la criatura. Y en el tema de luz es para que esos vacíos que tiene la luz de Él se llenen con más luz y pueda haber plenitud. O sea, no puede tener plenitud mientras no concurre la parte de la criatura en eso. Es eh, eh, hasta ni nos la creemos, ¿verdad? Que hasta dónde la criatura sea necesaria. Pero ¿por qué no nos la creemos? Porque no sabíamos cómo habíamos sido creados y no sabíamos que era para acompañar a Dios. Y no sabíamos que esa compañía de Dios era de tú a tú y que esa compañía iba a darle a Dios más enriquecimiento. Y el enriquecimiento es la luz. Entonces, es esa luz que se expandiría con esa radiancia, digamos, ese esplendor que suma la luz de Dios con la luz de la criatura, es la que va a iluminar a todas las generaciones. Bueno, Mirta y Mario, no sé quién era primero. Mario primero. Bueno, Mario, vaya. Gracias otra vez. Entonces, en esto que acaban de comentar y cómo la necesidad de nuestro Señor por nosotros es como con un terreno. Nosotros podemos tener una propiedad, un terreno, pero si lo tenemos baldío, si no tenemos una casa, si no tenemos un plantío encima de él, pues ese terreno no nos sirve, no nos está produciendo. Y entonces Dios necesita que yo produzca, porque yo soy ese terreno donde va a venir a construir su casa. Y para que yo pueda producir, pues necesito, como bien dice Lupita, sembrar los gérmenes de las verdades, trabajarlos, regarlos con los sacramentos, con las prácticas piadosas y con el rumiar Muy bien, hijo.
rumiar los escritos del libro de cielo, las verdades, y luego conforme van produciendo esas verdades, cambios en mi vida, irlos convirtiendo en una segunda naturaleza. ¿Por qué? Porque pues cuando Jesús anduvo por la tierra, ahí se conformó el sol de su voluntad. Ahí él hizo la totalidad de los actos de un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios. Y yo soy ese campo donde se pueden venir a reproducir todos esos actos que Jesús hizo en la Palestina del siglo primero y hasta y durante toda su vida, ¿verdad? Hasta la cruz. Pero si yo no conozco estas verdades, estos actos que hizo Jesús, si yo no entiendo quién es Jesús, qué vino a hacer, que lo vino a hacer todo por mí para salvarme, pues nunca voy a poder llevar a cabo esta réplica de los actos de la divina voluntad, que es Jesús encarnado. Y pues entonces nunca voy a poder llegar a convertirme en un verdadero hijo de Dios y me voy a quedar a oscuras. Yo, no Dios, ¿verdad? ¿sí? Porque él ya es luz. Me está dando me, me ama tanto que quiere hacerme igual en dimensión criatura, ¿verdad? Eh, Aquí, de lo que tú comentaste, hay un tema que aquí no está tratado, pero lo trata el Señor enormemente en Libro de Cielo, porque aquí nos está hablando de los actos y del conocimiento. Pero el otro tema que también da luz y que me da apropiación de todo lo de Él es la oración en divina voluntad, que son los giros. Entonces, ya no necesito tanto esos actos piadosos que tenía yo en santidad humana, como que también agregar las oraciones en divina voluntad y agregar los giros. Y con ese triduo, digamos, ¿verdad? El triduo de las oraciones con el giro. Jesús es el centro, o sea, el Fiat Lux es el centro de todo, ¿verdad? De la divinidad. Ese es el Big Bang, podríamos decir. En Él fue creado todo, con Él, para Él, etcétera. Ahora, Él es el centro, Él es el sol, ¿verdad? Él es el sol. O sea, el hombre Dios es el sol. Ahora, dice aquí que para poder llenar de plenitud, de luz, el sol de su voluntad, para que tenga fecundidad, para que germine, etcétera, ha elegido a una criatura. O sea, que hay otras lecturas que dicen que Jesús dice eh, que la divinidad tiene un vacío y ese vacío tiene que ser llenado con los actos de las criaturas. Lo que Lupita dice, los filamentos, ¿sí? Entonces, al llenar ese vacío de Dios, quienes llenan ese vacío de Dios son las criaturas que viven en la divina voluntad, ¿verdad? Que están fundidos en la divina voluntad, son los que hacen que llegue que se haga la plenitud de la luz del sol de la voluntad divina. Entonces, no solamente eso, sino que de ella, de Luisa, se refiere esta lectura, de ella va a salir esa luz, o sea, los bienes, de ella va a salir porque ella está en el centro, ella está en el centro de ese sol de la divinidad, que es Jesús, que es el Verbo encarnado. Se hace centro también para llegar a tener la plenitud de esa luz, de ese sol de la divina voluntad. Y entonces hay lecturas también que dicen que el alma que llegue a ese cuarto grado, pues va a estar invistiendo todo y de esa alma va a salir todos los bienes y todos los efectos de la divina voluntad. En esta lectura, mire, estamos en el 18 y tan concentrado
unas cuantas verdades divinas están ahí. No sé cómo ustedes lo vean, Así como lo estás diciendo. ¿verdad? Sí. Y veíamos que el 18 es la mitad del libro de cielo. Ujú. La vez pasada que vimos otras que son del libro 18, ¿verdad? Entonces, en la mitad del libro de cielo, esas verdades son, ¿cómo se diría? Eh, tan compactando todo lo que traíamos, ¿verdad? Y, y Sí, explicando en forma más, eh, uniendo como más verdades para ir entendiendo más. Así lo comentábamos la vez pasada, Mirta. No sé qué te parece. sí. Y el tema de los actos completos, Mirta, aquí Bueno, que dice que necesita tus actos completos. ujú. Porque un acto completo es es el acto donde, donde la Santísima Trinidad está en acto. Es donde se está, digamos, se está generando el Hijo. Sí, Se genera el Hijo pues, entre, ¿verdad? En esa, vamos a decir, en esa fusión entre el alma y Dios, se está generando el Hijo. donde ya entran también todos los atributos, ¿verdad? Ujú. Que se necesitan para cada acto. Y, y bueno, como dice Mirta, ¿verdad? Eso nos va a dar la plenitud de la luz. Pasamos al cuarto párrafo. ¿Puedes seguir, Leti? Sí, continúo, Lupita. ¿Lo puedes bajar un poquito? Porque es que estoy desde el celular y no puedo ver bien. Ajá, aquí ahora sí. Dice, es costumbre de la sabiduría eterna establecer los actos de la criatura para dar cumplimiento al bien que le quiere hacer a ella. Esto sucedió para que viniera a la tierra la redención del Verbo eterno. Se necesitó el curso de 1000 años y para este intervalo de tiempo estaban establecidos todos los actos que debían hacer las criaturas para disponerse a merecer el gran bien de la redención y todas las gracias y conocimientos que debía dar la Suprema Majestad para hacer conocer el mismo bien que debía llevar el descendimiento del Verbo en medio de ellas. He aquí el porqué de los patriarcas, de los santos padres, de los profetas y todos los buenos del Antiguo Testamento, los cuales con sus actos debían hacer el camino, la escalera para llegar al cumplimiento de la redención ansiada. Pero esto no basta. Por cuán buenos y santos eran sus actos, estaba el muro altísimo del pecado original que mantenía la división entre ellos y Dios. He aquí el por qué se necesitó una virgen concebida sin mancha original, inocente, santa y enriquecida por Dios con todas las gracias, la cual hizo como suyos todos los actos buenos del curso de los 4000 años. Los cubrió con su inocencia, santidad y pureza, de modo que la divinidad veía aquellos actos a través de los actos de esta inocente y santa criatura, la cual no solo abrazó todos los actos de los antiguos, sino que ella con los suyos los superó a todos. Y por eso obtuvo el descendimiento del Verbo a la tierra. Bueno, Eh, o sea, aquí vemos entonces cómo esos actos de verdad que realizaron los santos padres, los profetas, fueron como camino. Es como lo que podemos pensar de lo de la santidad humana. Pero entonces es Mamita María con la divina voluntad la que cumple
¿verdad? Esos actos que requería la divinidad para el descendimiento del Verbo eterno a la tierra. Y entonces ahí mamá, con la divina voluntad ¿verdad? Que vive en ella, pudo lograr todos esos actos para que entonces viniera el Verbo encarnado. Ajá. O sea que nos está mostrando otra, otra característica de cómo Dios opera, Ujú. que Él necesita que se hayan cumplido cierto número de actos para poder Dar ese darnos bien. un bien, Ujú. ¿verdad? Que es lo mismo que entonces podemos ahí hacerle la verdad, la similitud en lo que tiene que ver con la santidad humana que hubo durante todo ese pasar de tiempo hasta que llegó Luisa. Sí, Entonces Luisa completa todos esos actos y de Luisa en adelante, pues ahí entonces tenemos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los conocimientos y todo esto de la santidad divina. ¿Cierto? sí, y ya tenemos más gracia, porque ya Exacto. no nos toca empedrar el camino como le tocó a ella, ¿verdad? Sino Ujú. que ya nos Lo toca tomamos. ya no, ya lo tomamos. Exacto. Aquí lo interesante es de que a pesar que los profetas fueron diciendo y que vemos pues un Isaías que prácticamente es como que estuvo en la escena futura, ¿verdad? De todo lo que el Señor iba a hacer en la redención, no fueron suficientes todo lo que ellos hicieron para que el verbo viniera. Y eso lo supo la madre. Y por eso es que ella, desde tiernita, desde pequeñita, lo vemos en María Valtorta, ¿verdad? Que ella desde pequeñita quiere, quiere ayudar a que el verbo venga. Y Puedo. ese tiempo que ella se encerró, desde los 3 a los 15 años, sirvió para que todos los actos que ella hizo día y noche, ¿verdad? Eh, Sirvieran para que completaran todos los actos que eran necesarios para que realmente el verbo viniese, ¿verdad? Ibas a decir algo. No, es que hay una lectura bien, que por cierto la encontré rapidito porque estuve reciente en ese libro y entonces ahora estamos en el volumen 26, pero en el 25-21 dice que es la lectura de enero 13 del 1929. Dice los profetas, como el reino de la redención y el del fiat se dan la mano. Necesidad que se conozca lo que respecta al reino de la divina voluntad. Pero dice aquí bien bonito, Luisa. Estaba siguiendo mi giro en los actos del fiat divino y habiendo llegado al punto de acompañar a los profetas, cuando el querer divino manifestaba a ellos el cómo y el cuándo de la venida del futuro redentor. Y ellos los suspiraban con lágrimas, oraciones y penitencias. O sea, el camino que estamos aquí, ¿verdad? Leyendo. Y decía, y yo haciendo mío todo lo que ellos hacían, siendo todo esto fruto del eterno fiat divino, los ofrecía para pedir su reino sobre la tierra. O sea, ¿verdad? Con- Que se entrelaza Confirma tanto esto que está eso aquí. ahí. Ujú. Exacto. Y, y si nos fijamos aquí, está hablando la sabiduría eterna. ¿Y quién Ujú. es la sabiduría eterna? El verbo, Es el verbo. O sea el que verbo. aquí el Ujú. verbo nos está El verbo contando eterno. esto. ¿Verdad? Sí, Ujú. lindo. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, sigamos. Continúo, Lupita. Sí, por favor. Nos quedamos en a todos los actos. Bueno, Sí, ok. A todos los actos buenos de los antiguos le sucedió como a quien tiene mucho oro y plata, pero en aquellos metales preciosos no está acuñada la imagen del rey, que es lo que da el valor de moneda al metal. Y si bien por sí mismo contiene valor, pero no puede llamarse valor de moneda, que puede correr con derecho en el reino.
Pero supón que aquel oro o plata fueran adquiridos por el rey, ay, tan bello, y dándole forma de moneda acuñara sobre ella su imagen. Entonces aquel oro adquirirá el derecho de moneda. Así hizo la Virgen. Sobre aquellos actos acuñó su inocencia, su santidad, el querer divino que ella poseía íntegro, y los presentó todos juntos a la divinidad, y obtuvo el Redentor ansiado. Así, Quedémonos ahí para resumir cómo ella operó. sí, o sea que esos actos en la divina voluntad que hizo Mamita María eran esas monedas, ¿verdad? Que nos obtuvo al Redentor ansiado. Que lo dice también en Libro de la Reina, ¿verdad? Que nos Sí, da esas monedas. Pero esas monedas fueron porque ella las canjeó, digamos. eh, no las canjeó porque dice aquí acuñó. O sea que ella las formó a partir de su inocencia, su santidad y el querer divino que ella poseía. Porque las monedas que habían hecho los demás no llevaban la esfinge del rey, así que no tenían todo ese valor. Pero ella las llenó con, con su inocencia, su santidad y su querer divino, ¿verdad? Creo que este es bien obvio, no necesitamos comentar tanto, pero estamos viendo, ¿verdad? Como siempre en las lecturas el Señor nos va iluminando a su madre, ¿verdad? Si quieres, síguele. Así que la Virgen completó, ok. ¿Puedes bajar un poquito, Lupita? No así lo... como no. Sí, ahora sí, gracias. Así que la Virgen completó todos los actos que se necesitaban para hacer descender el Verbo, pero no terminó aquí. Para hacer que el Redentor tuviera su campo de acción en la tierra y para hacer que cualquiera que lo quisiera pudiera servirse de aquellos actos como monedas para comprarse el cielo. Se necesitaba el sello de la inocencia, santidad y querer divino. Se necesitaba el sello del obrar del mismo Verbo para hacer subir al hombre al cielo. Si el sello de la Virgen bastó para hacerme descender en medio de las criaturas, para hacer subir al hombre, se necesitaba mi obrar divino. Y aquí, por esto, que yo abracé e hice míos todos aquellos actos, suplí a todos, cumplí todo, y por todos puse el sello divino a todos los actos buenos, desde el primero hasta el último hombre que vendrá a la tierra. Y este sello fue hecho por mí con penas inauditas y con el desembolso de mi sangre. Y así di como rey magnánimo la moneda a todos para comprarse el cielo. Wow. Todo esto estaba establecido por la sabiduría increada y ni siquiera un acto podía faltar de todo esto para venir a cumplimiento la redención. Este pedacito es tremendísimo, ¿verdad? Ya vi que Mario levantó la mano. Esta parte última, uno dice, bueno, ¿cómo es que la sabiduría increada, o sea, cómo es que el verbo eterno, el verbo encarnado, operó antes que la madre lo diera a luz, ¿verdad? Y pues hoy sí sabemos nosotros esa respuesta. Y luego me parece interesante que la Virgen hizo descender a Dios, pero Dios
Hizo subir al hombre. levantó al hombre. Ay, qué hermoso. ¿Y dónde lo levantó? En la cruz del Calvario terminó haciendo eso, ¿verdad? Desde que nació hasta que llegó al Calvario. Sí. Entonces es ese, ese completar, digamos, el obrar entre la madre y el hijo. Si no es la madre, él no baja, pero si no es el hijo, no sube el hombre, no subimos. ¿Cómo, cómo entonces no podemos decir que nosotros estamos levantados por el hijo, sino que es como una ecuación? Madre más hijo igual eh, humanidad redimida y humanidad levantada. Nadie puede decir con este párrafo que la Virgen no tuvo misión y oficio que ver en haber levantado al hombre, ¿verdad? Ujú. Bueno, Mario y Mirta, Gracias. Justo con estos párrafos creo que queda muy explicado lo que al principio comentábamos respecto a Adán. Adán fue creado en la divina voluntad y por lo tanto todos sus actos, la manera en que veía, la manera en que respiraba, la manera en que hablaba, lo que pensaba, la manera en que pensaba, pues todos eran actos divinos. Pero en el momento en que comete el pecado original, todos esos actos, aunque él los seguía repitiendo, porque ya había aprendido a hablar, a caminar, a pensar, no estaban o no eran actos divinos, eran actos meramente humanos, meramente actos de una voluntad humana. Y como la voluntad humana es la polilla el, que roe el acto, volviéndolo egoísta, volviéndolo limitado, pues por eso estos actos ya no podían ganar o ganar el descendimiento del verbo y retribuir al verbo y a Dios, perdón, Trinidad, en la misma manera. Ya no eran actos que complacían a Dios, ya eran actos meramente humanos. Y por muy buenos que fueran todos estos actos, carecían de la voluntad divina, porque Adán ya no la tenía como algo propio, como cosa propia. Luego entonces, la Virgen María tiene que venir a hacer antes de que venga el verbo, esos actos en la divina voluntad que pueden ganar la venida del verbo, que de hecho logran, ¿sí? Y que vienen acuñados, como dice aquí como actos moneda en la divina voluntad y que con ellos compra la venida del verbo, para que entonces sí se cree el cuño, que es con lo que estampan las monedas, ¿verdad? Que es Cristo en la cruz, y se cree la iglesia, que es esa comunidad de personas que vamos buscando la voluntad de Dios, hacerla en nuestra vida, de manera que ya no sea yo el que habla, el que piensa, sino que sea Dios a través de mí, para que mis actos no sean meramente humanos, que no sean actos egoístas, sino que sean actos en los que se cumple la caridad, y al cumplirse la caridad, pues están siendo eh, actos que hacen felices a mis hijos, a mi esposa, a mí mismo, ¿verdad? De otra manera, pues es lo que vemos en el mundo secular. Por más que tiene la gente, por más que hace la gente, por más que es, por ejemplo, el señor Trump, que sea que se crea el rey del universo, ¿verdad? Pues todos sus actos, al final, todos son rechazados, burlados, y no le causan ni gusto a él, ni felicidad a los hombres, al contrario, porque siempre son actos de voluntad humana y la voluntad humana pues no conoce el mapa de la divina voluntad, que es una persona, no es un mapa como tal, es la persona de Jesucristo, ¿verdad? Convertido un hombre y como hombre haciendo todo, eh, desde el latido del corazón, pestañear, dormir, ir al baño, hablar con los amigos,
recibir visitas en casa, todo, pero hecho como un Dios y encarnado. Gracias. Gracias. Y ahí quizás destacar un elemento, ¿verdad? Porque prácticamente ha sido definiendo lo que el Señor ha dicho que iban a ser sus fases de la salvación ya con la divina voluntad, ¿verdad? Y la tercera que es, porque hablaste a la iglesia, pero aún eso no bastó, ¿verdad? Sino que tiene que venir esa tercera fase, que es precisamente que no sea solo el cuerpo místico, sino que la criatura sea el reino y tenga que venir la divina voluntad a hacer el reino en la criatura, ¿verdad? Completando todo eso que dijiste, porque es como la panorámica, digamos, de toda la obra de la salvación, ¿verdad? Bueno, es Y que no es que antes de Luisa la iglesia fuera insuficiente, como bien comentas, como cuerpo místico contenía todo, todo lo de sus hijos futuros, hasta el para último ese hombre, tiempo, hasta el último. Bueno, es que Jesús muere por Adán y por todas las generaciones humanas hasta el último hombre en la existencia. Jesús no muere nada más por María, por él, no por él, perdón, por Juan, por la primera comunidad. Jesús muere para salvar a todos los hombres, que incluso María necesitaba ser salvada. Y de la misma manera, en la iglesia, al principio, es como estos patriarcas, como estos profetas, que tenían los actos de la divina voluntad, pero no tenían la voluntad para realizar los actos. Y por eso, desde Adán en adelante, no pudieron ganar la venida del verbo. Y eso es lo que pasa precisamente en nosotros. Cuando nosotros actuamos en la divina voluntad, estamos encarnando a Dios en nuestros actos. El verbo se está encarnando en mi manera de hablar, de pestañear, de pensar, de cómo le hablo a mi hijo, pero no por virtud mía, sino porque mi acto se parece al acto de Jesús, se parece al acto de María. tu acto tiene los atributos que el Señor pone, ¿verdad? Gracias. Mirta, Sí, dice una lectura que es como una encarnación, porque realmente pues son los atributos de Dios lo que realmente, ¿verdad?, se hacen vida en la criatura. Ahora, eso que dice Mario es interesantísimo por lo del cuerpo místico de Cristo, porque sí, el cuerpo místico de Cristo ya nosotros lo hemos leído, lo hemos estudiado en las Sagradas Escrituras, pero miren lo que dice el libro de cielo, que las almas que viven en la divina voluntad son las que van a hacer la piel de ese cuerpo místico de Cristo, que es el que le va a dar, ¿verdad? Toda la sangre, la todo sangre que los circule. nutrientes para que todos los órganos puedan crecer a debida estatura. Es una belleza lo que nosotros hemos Y aquí, leído. aquí no lo está diciendo, ¿verdad? Mira, Ujú. Ah, exactamente, sí. Entonces, Lupita, mira, lo que quería comentar es que, fíjate, en muchas lecturas, ¿verdad? En el libro de Cielo, pues Jesús habla de su mamá y pues esta es una lectura preciosísima porque por lo que ya hemos comentado, que ella pues hizo todo, completó todos los actos para que pudiera bajar el verbo. Tú comentaste que entonces Jesús pues nos levantó ¿verdad?, en la cruz y demás. Pero ¿qué pasa? Que según ella completó todos los actos para traer el verbo aquí en la tierra, ahora ella, ahora ella nos dice, toma mi vida, vive con ella, haz la tuya, dame todos tus actos que yo los voy a llevar al trono de la divinidad, como si fueran mis actos, pero a nombre tuyo. O sea que esto es un negocio redondo, si estamos hablando de negocios aquí en la tierra. Ella vino ambos son completa. banqueros.
Exacto, ella vino, completó todo. Jesús lo llevó a la cruz, nos resucitó a todos, lo dejó todo hecho. Ahora nosotros, como dice esta lectura, dice, para lo que quisiera pudiera servirse de aquellos actos como moneda para comprar el cielo. Ahora nosotros podemos servirnos de esos actos para comprar el cielo, ¿sí? Para desarmar a Dios. Pero ¿qué pasa? Que no se queda ahí. La Virgen es la que está tomando esos actos y los está llevando al centro de Dios. Es una Sí, maravilla esta lectura. creo que lo dice en el día 17 también, ¿verdad? De la Reina del Cielo, el día Mm. 27. Dice eso también, hija mía, ven a mí y yo voy a llevar tus actos. Así es que eh, con todo eso, eh, actos hechos por Jesús, actos hechos por María, actos hechos por Luisa, María que toma y lleva la divina voluntad como luz, que toma y lleva, o sea, es un movimiento espiritual y celestial que está pasando alrededor de nosotros, que es como asegurar que la inversión que están haciendo en cada uno de nosotros va al éxito. Y es así como debemos de pensar. Y es así como debemos de avanzar también, ¿verdad? De actuar, porque eh, yo no sé mucho de juegos de azar, pero diría, las fichas están cargadas, ¿verdad? Y es ahí donde nos toca a nosotros incentivarnos totalmente para dejarnos ir en tobogán en todo lo que sea de la divina voluntad. Mario, Sí, creo que es importante lo que comentas de los dados cargados, Guadalupe, Lupita, porque nos permite vislumbrar qué tan grande es la ofensa del pecado. El pecado es tan grande y ofende de tal modo a Dios, y el pecado de hacer nuestra voluntad, o sea, ya no hablemos de todos los otros pecados, ¿no? Consecutivos, no. El pecado de hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios es tan aberrante, tan perverso, sí, o sea, tuerce las cosas de tal manera que se necesitan los actos de la Virgen, los actos de Luisa y los actos de Jesús para poder venir a componer en el terreno de lo humano y poder volver a reorientar la voluntad humana hacia la voluntad divina. Así de difícil, ¿sí? O sea, si no fuera así, o sea, si no fuera que tuviéramos los actos de María, los actos de Jesús y los actos de Luisa, no podríamos otra vez, fracasaríamos. por eso es en este tiempo, ¿verdad? Para que estas criaturas, estas almas que el Señor ya tenía determinadas, porque sí, estaban determinadas, pero ellas podían no haberlo hecho, porque no es predestinación, ¿verdad? Sino que estaba determinado. Igual que nos está diciendo aquí, deben de haber ciertos actos. Entonces, nosotros también debemos de tener ciertos actos. Y por eso es que no nos medimos en años, sino que nos mide en actos, porque está dicho cuántos actos él requiere para que nosotros logremos el plan individual que está puesto para cada uno de nosotros. Por Y usar con un eso que dice, sí, sí, Mario, perdón, Por usar un ejemplo muy burdo, es como la persona que juega fútbol o que hace algún deporte profesionalmente. ¿Cuántas veces tiene que patear un balón para para que en meter un gol, para meter un gol? sí, Así es. para meter un gol. Y eso que estás comentando, hay, viéndolo desde el otro lado, eh, ¿qué es todo lo que ha hecho solo Jesús para, o sea,
verbo encarnado, para decirlo más patéticamente, ¿verdad? Todo lo que él ha tenido que hacer, y es que se dio carne por carne, milímetro a milímetro. Y nosotros todavía nos damos el lujo de ni siquiera volverlo a ver. Ahora, las almas nuestras, porque no es por soberbia que estamos diciendo las almas que están en camino de la divina voluntad, ya sea que estén en grado 4 o estén en grado 1, esas almas, y sabiendo libro de cielo, saben bien qué es lo que hay que hacer. Y si no se hace, es, es todavía peor, porque nos ha dado todo, primero que se ha dado todo, nos ha dado a su madre, nos ha dado a Luisa, nos está diciendo todas las herramientas, o sea que es patético incluso hasta salirse de la divina voluntad, porque estamos rechazando el don de dones, solo por decirlo así de chiquito, ¿verdad? Estamos rechazando el don de dones. Entonces, estamos comprometidos en, en todo, en alma, cuerpo y espíritu, para que Jesús logre esta tercera parte, que es que el reino de Él pueda hacerse en cada una de las almas de nosotros. Porque aunque sean pocos, como Él dice, eh, la luz que se va a emitir no es cualquier cosa. Empezando que ya esas lucecitas van a ir en el luzón de la divina voluntad, ¿verdad? Así es que es tremendo todo eso que nos dice. Y bueno, viendo el tiempo y que hay una actividad después, nos vamos a quedar aquí solo en esta lectura, porque imagínense, nos dijo tantísimas cosas que nos, que nos ha ocupado todo el tiempo que aquí teníamos, ¿verdad? Y vamos a dejar la 19:7 para la sesión siguiente, si les parece. Y Eugenia, ya vi que levantó la mano. Puede comentar, puede abrir su micrófono, por favor, Eugenia. Sí, ahí está, que trataba de iniciar el video y se me congelaba. Estoy con problemas de internet. Pero que he tenido en el corazón esto, desde que empezaste a retomar lo de la luz, esto del libro uno, no me acuerdo exactamente la cita, pero que me resonaba, me resonaba. Dame tu voluntad y eso me basta, ¿Sí? que es el que me enamoró a mí, ¿no? Esa, la tengo, no tengo, o sea, no veo ahora cuál es del volumen uno la lectura, del Dame tu voluntad y eso me basta, pero bueno, ¿Sí? resonaba Y mucho. eso viene a reafirmar lo que estábamos mencionando de los dados cargados, porque ya todo está hecho para que este plan, como es decreto, como sea, se va a realizar. Entonces, solo necesita de nosotros que le demos la divina voluntad. No nos Que está no le... diciendo hacia aquí, hacia allá y pidiendo 80,000 cosas, ¿verdad? Es, Sí, todo es Él en mí, pero Él no va a venir como un gran caballero, así nomás, si yo no estoy abriéndole las puertas. eso. Él es libre, es una de sus atributos, la libertad, y por lo tanto, Él nos quiere libres. Él no quiere un amor de esclavo, Él quiere un amor de igual a igual. ¿Sí, Es Mari? 1.16. Ah, perdón, Eugenio, perdón, No, sí. es porque es 1.16.
Y otra cosa que se me pasaba, no sé, del espíritu, o que esto de, que después venía lo de María, del recipiente de Jeremías, creo que es que rompe un recipiente de barro frente al pueblo. Y después esto de que llega María, ¿no? Que sabemos que es ese vaso admirable, perfecto y bueno, y sin su voluntad, ¿no? Entonces digo, bueno, como que resignificaba esto de los profetas y del recipiente también con la divina voluntad. Eso. Sí, totalmente. Hace, no sé, hace 2 días, el miércoles fue precisamente, leímos una lectura de María Valtorta donde el Señor tajantemente dice, lo que pasó antes se repite en el futuro. Así que eso que dice del recipiente es total, ¿verdad? Todas las lecturas del Antiguo Testamento se, uno dice, se tuvieron su culmen en el Nuevo Testamento, pero también tienen su culmen con nosotros ahora, ¿verdad? Se van reciclando y él dice que se van viendo también como espejos y lo vamos repitiendo. Lo único que, la gran diferencia con nosotros ahora es que la malicia y la soberbia nos, res- nos rebalsa en nuestros propios vasos. Gracias, Eugenia, por los comentarios. Mario. Solo aportar un ejemplo más, es como si se acercaran a nosotros y nos dijeran, aquí tengo el boleto de la lotería ganador, el boleto ganador de la lotería, ¿lo quieres o no lo quieres? Y nosotros nos quedáramos así como de, ¿y qué quieres a cambio, no? Creo que sería la primera pregunta que diríamos, ¿qué me vas a pedir? Y que la persona, no, solo que lo quieras, solo si realmente lo quieres. Y a lo mejor por desconfianza podemos llegar a decir, ¿no? No, gracias, no Sí, me lo sí. des. Y, y, y bueno, eh, tremendísimo, tremendísimo, ¿verdad? Porque eh, ya nos lo dice, al final con Él nos vamos a ir a encontrar. Y qué tremendo. Permita Dios que su reino se extienda en todos nosotros en el tiempo y en la eternidad. Mercedes, vi que levantaste la mano. Yo iba a poner algo como que no está directamente relacionado, pero que mi reino son los sacrificios, ¿verdad? Que no olvidemos eso, porque a veces queremos tener este don y ay, qué chévere y esto y lo otro, pero nadie quiere la parte, vamos a decir, hardware, como dicen en inglés, la parte dura, la parte Aquí difícil. lo está diciendo, mira. Y aquí hay que tomarlo todito, 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 como puse ahorita ahí. O sea, ¿Sí? no podemos, Ni, ni Mirti iba a decir, siempre me sale así. Ni Luisa, ni la Virgen, ni él estuvieron exentos del pago que les tocó dar, ¿verdad? Dolor y sacrificio. Y aquí él lo dice, ¿verdad? Diseño fue hecho por mí con penas inauditas y con el desembolso de mi sangre. Quiere decir que si somos imagen y semejanza, el maestro no es menos que el discípulo, ni el discípulo es más que el maestro. Sí, bueno, entonces dejo de compartir la lectura y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario para cerrar, porque pues hoy tuvimos digamos, una mesa activa con otros actores. Y bueno, termino con el comentario último de Mercedes, que tenemos que contener todo, absolutamente todo, los actos divinos y dárselos a Dios con lo nuestro, para que esa luz que tiene vacíos de iluminación
no vacíos de tinieblas, pueda resplandecer tal y como Dios lo quiere para que los nuestros, los vuestros, los de allá y los de acullá puedan tener la divina voluntad como el Señor lo quiere, ¿verdad? Y es en nuestros hombros que está eso, ni más ni menos. Bueno, Mirta, si quieres cerrar. Bueno, divino descanso a todos. Hasta pronto. Divina noche. Divina Gracias. noche. Bonita noche.